Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta octava semana. Bueno, ahora vamos a abordar esta semana un tema que a mí me apasiona especialmente, que son las comunidades educativas de aprendizaje online, las comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Cómo empieza mi trayectoria con respecto a las comunidades de aprendizaje? Empezando con mi tesis de licenciatura, que se llamó Comunidades Virtuales en Educación, allá lejos, lejos, lejos y hace tiempo, en el año 2001. 2001, sí, no, 2000, perdón, 2000 en Argentina. En ese momento yo abordo dos tipos de comunidades, las comunidades educativas las llamo y las comunidades educadoras. La diferencia que hago es que las comunidades educativas son aquellas donde los profesionales de la educación pueden encontrarse y conversar sobre temas que les resultan de interés. Y las comunidades educadoras son aquellas comunidades que están destinadas a diseñar procesos de aprendizaje para los estudiantes. Esto fue hace mucho, había muchas lecturas que yo todavía no conocía, que no había hecho, pero bueno, así empezó mi pasión por esto de las comunidades virtuales de aprendizaje. Ya después, obviamente con la tesis, avanzo mucho más, tengo nuevas lecturas, avanzo muchísimo más en lo que son las comunidades de práctica y me dedico a lo que es el diseño de entornos virtuales de aprendizaje, ya conceptualizándolo como un espacio que debe ser sin distancias, que debe permitir acortar distancias cognitivas y emocionales. Y en todos los casos es cómo los entornos virtuales, cómo el espacio, cómo la virtualidad, cómo Internet permite un diseño diferente, permite potencializar justamente lo que el paradigma socioconstructivista nos está planteando, que es la participación. En aquel entonces allá lejos en el año 2000, definía comunidad y tomaba el modelo de comunidad antiguo, donde se definía una comunidad por aquel espacio geográfico que se podía recorrer con un día de cabalgata. Fíjense que antigua la definición, pero lo interesante es esto, es que en un día se podían establecer comunicaciones. En un día la información podía circular, en un día se construían y el centro muy importante de las comunidades justamente es la comunicación. En un día se podían generar contenidos comunes, ideas comunes, significados comunes. Bueno, después, por supuesto, el término evoluciona, pero yo tomo ese primer término para hablar de comunidad. Y entonces ahora vamos a ir un poquito a qué nos dice Cole, lectura que lamentablemente ni en la primera tesis ni en la segunda tesis había tenido la oportunidad de hacer, pero tuve la dicha de poder encontrar estos textos para este curso y me parecen súper interesantes. Los dos capítulos que seleccioné, uno va a hablar de la interacción del aprendizaje colaborativo, de cómo el aprendizaje primero tiene que ser social, tiene que ser contextual, tiene que ser colaborativo. Entonces, ¿a qué vamos con las comunidades? ¿De qué manera los entornos virtuales de aprendizaje nos permiten generar propuestas de aprendizaje colaborativo? Cómo las TICs favorecen de una manera exponencial, de una manera única, los espacios colaborativos de aprendizaje. Ese es uno de los puntos. Y bueno, ¿y cuáles son las características que tienen los LMS, los Learning Management Systems, o los sistemas de administración de aprendizaje? Y ojo con esto, este es un libro que no es nuevo, no es un libro que ya tiene varios años. No me interesa que se agarren tanto de los sistemas o las tecnologías, porque obviamente ya al día de hoy son tecnologías que podríamos decir que están obsoletas, algunas de ellas. Va a hablar de Moodle, por ejemplo, que sigue vigente, va a hablar de Blackboard, que también sigue vigente, pero sí algunas tecnologías están obsoletas. Pero sí lo que me interesa es que conceptualmente, pues realmente es muy vigente y muy válido, cuáles son las características que va a plantear el texto a nivel conceptual. Entonces, por ejemplo, va a decir que hay conceptos que son muy importantes como aportar, intercambiar y contrastar información entre los participantes, o el uso de representaciones visuales para comunicar. Bueno, hay varios temas, varias dimensiones, hay diferentes fases en lo que tiene que ver con la construcción de los entornos de aprendizaje. Otro punto interesante es cuál es el rol del profesor o de los profesores o de los mediadores. Va a hablar de roles organizativos, roles sociales, roles intelectuales, roles técnicos y roles evaluadores. Este me parece súper interesante, entonces, para entender cómo en un entorno de aprendizaje tiene que presentarse el rol de los profesores. Y algo que es súper importante y que lo va a decir cuando cita a Salmon y a las 5 fases, la presencia docente.
Y acá volvemos a lo mismo. Mi tesis de maestría justamente habla de acortar distancias y va a hablar de la presencia en la virtualidad. La presencia ya trasciende los espacios físicos, trasciende los espacios geográficos, pero la presencia es indispensable para la construcción del aprendizaje, la presencia de los docentes y la presencia de los estudiantes. Entonces, ojo con esto, que acá se va a repetir entonces este concepto de la importancia y de la existencia de la presencia en los entornos de aprendizaje. Yo me acuerdo cuando defendí mi tesis de licenciatura ya por el 2000, la persona que estaba en la defensa me dice que para ella no existían las comunidades virtuales de aprendizaje, porque es algo que no existe. Entonces, que ella le había tocado participar en la defensa de mi tesis y que respetaba mucho los desarrollos que habían trabajado mis tutores, y yo en ese momento estaba como ayudante de cátedra y con la persona con la cual estaba trabajando en la cátedra. Pero bueno, ella me decía que para ella eso no era válida. Mi tesis de punta a punta no era válida porque lo virtual no existe. Fíjense cómo han cambiado las cosas, por suerte. Les cuento que me fue bien y aprobé la tesis, pero no por ella. Y por eso me recibí y pude seguir. Pero fíjense la resistencia de esta mujer que decía que lo virtual no existe, entonces que no puede haber aprendizaje. Y lo que estamos diciendo en realidad es que hay presencia en lo virtual. El tema es cómo se construye la presencia en lo virtual. Este es el punto importante, cómo se construyen o cómo se hacen las propuestas de aprendizaje. Bueno, y el segundo capítulo que les propongo va a hablar directamente de las comunidades virtuales, y es súper interesante cómo va evaluando, cómo va conceptualizando y analizando qué son las comunidades de práctica. Este es un concepto muy interesante de Wenger que yo sí lo retomo en mi tesis. Las comunidades de práctica son aquellos grupos que están caracterizados por tener compromisos mutuos, por tener un objetivo o una empresa conjunta y por tener un repertorio compartido de saberes y de conocimientos. Y es muy interesante cómo también Wenger conceptualiza el aprendizaje. Justamente estamos hablando de la misma conceptualización de aprendizaje, es aquello que se construye de manera situada entre otros, entre pares. El aprendizaje no se construye de forma aislada. Entonces, de nuevo, cómo nos amarramos con el socioconstructivismo. Y bueno, y después es importante también cómo destaca la diferencia entre este tipo de construcción de aprendizaje, este tipo de entorno de aprendizaje y los paradigmas tradicionales. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil es convivir y tratar de romper estructuras de paradigmas tradicionales. Y hacia el final es muy interesante cómo hace una serie de propuestas conceptuales de cómo se pueden promover las comunidades virtuales de aprendizaje, y va a dar orientaciones, criterios e ideas que también creo que son, digamos, los dos capítulos, que nos lleva a decir, bueno, ahora nos va a permitir analizar si un entorno de aprendizaje virtual tiene o favorece los aprendizajes, si favorece la construcción de conocimiento colaborativo, si favorece la construcción de comunidades de práctica. Eso es lo que tenemos que mirar en los entornos de aprendizaje. ¿De qué manera se favorece o se facilitan todas estas cuestiones que están planteadas en estos dos capítulos? Que tengan una bonita semana.